8:05, nueva hora de actualidad en Infinita. Ya está con nosotros Pepe Out, analista y experto electoral. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, buen día Pepe, ¿qué tal? Muy bien, pues Pepe. Pepe, faltan 16 días para... no, menos a esta altura ya. Menos, claro. 14, 16 días 14. faltaban cuando tú escribiste una columna. ¿Ah? Exactamente. Exacto, para que termine el plazo de inscripción de las primarias presidenciales. La primaria del oficialismo ya está configurada en buena medida, pero tenemos un debate que se está dando en la derecha. Hace un rato conversábamos con el senador Francisco Chaguán en esta idea o esta preocupación que hay, ¿verdad?, por la pérdida de visibilidad que pueda tener la candidata que lidera las encuestas, que es Evelyn Matei, ante la ausencia de una elección primaria. ¿Podría terminar siendo un desastre eventualmente una primaria en la derecha con una candidata ganadora que convoque poca gente frente a una que, aunque sume poco en las encuestas hoy día, puede así ser bien convocante por lo competitiva que va a resultar? No creo, fíjate. No creo porque el 95% de los ciudadanos que van a votar es independiente Uh-huh. y recibe una sola papeleta. Y en esa papeleta están todos los nombres. Y evidentemente va a votar por aquel que le gusta más. Y por lo tanto, si un candidato o una candidata está muy disparado en las encuestas, va a sacar más votos de todas maneras que aquellos que marcan menos en las encuestas. Yo no veo ningún riesgo. Creo o sea, ¿tú que le aconsejarías a Chile Vamos a hacer tema, una primaria para Evelyn Matei? bueno, a mí me pagan por los consejos, así que no le daría ninguno. Pero, Gratis no, al menos. gratis no. Pero fíjate que creo que se están ahogando en un vaso de agua, porque en realidad lo que hay ahí es más bien temor no a un resultado escuálido, sino más bien a exponer a su candidata. Y yo creo que cuando el temor domina las campañas, ¿ah? Terminan perdiendo. Las candidaturas tienen que estar dispuestas a correr riesgo. Sí, la primaria, ¿cuál es creo yo, lo positivo de una primaria? ¿De qué le sirve una primaria? Aparte de lo obvio, ¿no? De legitimarse, de movilizar a su electorado. Le sirve como una especie de ensayo general, para afinar el discurso, para ponerse a prueba, para llegar tensada a la primera vuelta, para probar equipos, en fin, ese es creo yo, el beneficio principal. ¿Ah? El que no hace primaria, obviamente, piensa tú en Guillé. ¿Ah? Guillé con primarias, bueno, habría salido distinto de la primaria si la ganaba, y si no, la perdía, digamos. O sea, los candidatos ven su calidad en una elección previa a entrar a la elección verdadera, que es la primera vuelta. Agrégale a eso que la disposición que todas las encuestas que han preguntado muestran hoy día de participación en primaria, de disposición a participar, es muchísimo más alta que las mismas encuestas en las elecciones presidenciales previas. Eso porque ha habido una especie de repolitización, el interés en la política ha aumentado. Fíjate que en Feedback, la encuesta Feedback pregunta por interés en la política de 0 a 10, siendo 10 el máximo. Fíjate que el 30% de los encuestados se pone en 10. Y si tú consideras 7, 8, 9 y 10, que es bastante interés, el 67%. Eso es inédito respecto de hace 10 años atrás, cuando el interés en la política era muy, muy bajo. Y por lo tanto se prevé una alta tasa de participación. Si no hace primaria la derecha, obviamente va a acrecentar la participación en la primaria oficialista. Si yo estuviera en sus zapatos, jamás le daría ese espacio y esa posibilidad al adversario de reforzar su candidatura, de recuperar su capacidad para enfrentar la primera vuelta. Ahora, ¿esa misma lógica que tú estás describiendo ahora se aplica o no se aplica, crees tú, a la decisión del Partido Socialista de llevar una candidata a la primaria? No se aplica para nada. No se aplica para nada, porque
porque llevar candidato a una primaria, cuando tú eres un partido principal, corriendo el riesgo de pasar a ser un partido accesorio, creo que es una equivocación completa. Por supuesto, si dan vuelta el panorama, pero nada indica aquello, porque se constituyó una disputa a 3 bandas, muy estrecha en la primaria, cualquiera puede ganar, y es muy difícil que tú rompas eso y que entres como una cuarta opción, porque está claro que el gobierno tiene 3 secciones, digamos, el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático. Y el posicionamiento de Toá en este último sector evidentemente es muchísimo mayor que el que tiene Paulina Bodanovich, y le va a costar muchísimo romper eso, y si no lo rompe, va a salir cuarta con suerte y muy lejos del tercero, y yo no quisiera estar en sus tacones volviendo al Comité Central el día lunes, con un partido que pasó a ser accesorio, sea porque igual ganó Toá sin el apoyo socialista, o sea porque los pocos votos que sacaste sirvieron para que ganara el Frente Amplio o el Partido Comunista. Claro, eso va a habilitar su posición negociadora para la lista parlamentaria también, sin duda. Claro, además la lista parlamentaria es una cuestión que se resuelve justamente después de las primarias. Claro, exacto. Pepe, hay una encuesta que nos llegó recién de la Panel Ciudadano de la UDD, que es un ejercicio que es bien interesante, no sé si tuviste oportunidad de verla. Básicamente apunta hace un zoom en la primaria oficialista con estas 3 bandas que tú dices, porque recoge las 3 opciones más votadas o más con mayor intención de voto, que son la de Toá, Winter y Jara, por estas 3 vertientes que tú mismo estabas describiendo, y dice algo que puede generar, a mí no me sorprende, pero en la lógica especialmente del discurso de Paulina Bodanovich, de que Carolina Toá es la continuidad y que en el fondo ellos son críticos al gobierno. Aquí aparecen, dice que Gonzalo Winter depende mucho del votante que aprueba al gobierno, que Janet Jara mantiene una base ideológica sólida y que tiene mucho voto también de quienes respaldan al gobierno, pero que el caudal de voto interesante que puede movilizar Carolina Toá es el de la izquierda crítica al gobierno, que la mayor cantidad de quienes desaprueban al gobierno, siendo que podrían participar en la primaria, están con Toá. Mira, es cierto que la primaria es fundamentalmente una elección donde el grueso de los electores va a ser obviamente la base de apoyo del gobierno. Es decir, yo calculo que el 70% de quienes van a votar en la primaria forma parte de ese 30% que apoya al gobierno. Y por lo tanto, un distanciamiento crítico radical, como el que ha esbozado Paulina, a mi juicio es equivocado. Puede servir para la primera vuelta, pero no sirve para la primaria. Y es cierto que, claro, Winter y Jara están ahí en la izquierda menos crítica, digamos, en la izquierda más resueltamente del apruebo, si tú quieres, y la potencialidad de Toá es que estando allí también, penetra en el electorado que no está ahí. A ella le conviene mucho que Matei no vaya a primaria, porque mucha gente que entrando a la primaria viera a Matei en la papeleta, probablemente votaría a Matei, pero no estando Matei en la papeleta, probablemente tienda a votar la candidatura más visiblemente moderada de la primaria oficialista. Y por lo tanto mi tesis es que si vota menos de 1 millón, en verdad lo más probable es que gane Winter o Jara. Si votan más de 2 millones, lo más probable es que gane Toá. Ya, y eso va a quedar condicionado a lo que pueda ocurrir respecto de la primaria de la derecha, para entenderlo bien. En algún grado sí, por supuesto, porque como te decía, el elector independiente que dice voy a ir a votar a la primaria, recibe una papeleta con todos los candidatos, no solo con los de... Lo que ocurre en la primaria, la gente no se acuerda, es que si tú eres militante de un partido oficialista, te van a entregar una papeleta
donde va a haber solo los nombres de la primaria oficialista. Si tú eres de un partido de RN, la UDI o Renovación Nacional, Ópoli, tú vas a recibir la papeleta donde está solo Matei y sus contendores. Ajá. Pero si eres independiente, situación en la que nos encontramos más del 90% de los chilenos, vas a recibir una papeleta donde están todos los nombres. Ahora, y hay un poquito un dilema porque tú decías que a Tobá no le conviene que Matei no vaya por el voto más moderado que podría apuntar rápidamente a la que va liderando la encuesta, pero también le conviene que vaya si es que se logra una primaria donde voten 2 millones, po. Claro, lo que pasa es que es más posible que haya una primaria donde voten 2 millones si no hay primaria de la derecha, que sí hay. ¿Te fijas? Ahora, porque también se compite por los electores en qué primaria participo. Y si hay una sola, claro, la participación global va a disminuir, pero la participación en la primaria oficialista va a ser mayor que si hubiera 2 primarias. ahora, las posibilidades a esta altura, hablemos un poquitito de eso, de que haya primaria a la derecha, cada vez se ven Yo las más veo difíciles. inexistentes a estas alturas. Inexistente, o sea, Kast y Kaiser han sido categóricos en que no van a ir a primaria, han planteado que quieren ir a primera vuelta. Déjame preguntarte si tú ves espacio para que haya una primaria en ese sector de esa derecha, Kaiser Kast. Bueno, hay, y yo no estoy en la cabeza de ellos, pero si ellos hicieran primaria, la verdad es que sorprenderían a todos y generarían una situación en que la primera vuelta sería completamente de cortarla con cincel, porque habría 3 candidatos en primera vuelta, en ese caso, con opción de pasar a segunda, en igualdad de condiciones. Y ahí perfectamente cualquiera podría ser el tercero excluido, digamos, incluida Evelyn Matei. Pero, perdona, pero si no hay una primaria Kaiser Kast y ambos van a la primera vuelta, ¿no hay posibilidad, ves tú, de que 2 candidatos de derechas pasen a segunda vuelta? Sí, existe. Yo acuñé el concepto, todavía no estaba Kaiser, pero sigue vigente por su apellido. En mayo del 2023, de la hipótesis de la posibilidad de una segunda vuelta germano-alemana. ¿Ah? Es decir, Evelyn Matei con Kast era, y ahora puede ser también con Kaiser. Ahora, si hay solo un candidato de lo que se ha autobautizado como nueva derecha, esa posibilidad crece exponencialmente. Tú decías, Pepe, que el problema de Matei es que tiene garantizada la segunda vuelta, pero que no tiene garantizado el paso a la segunda vuelta. Tiene que ver un poco con esto, pero desarrolla un poquitito más la idea. Claro, si pasa a segunda vuelta, Evelyn Matei gana lejos, por supuesto, al otro alemán que pase, porque al estilo de lo que ocurrió con Chirac-Le Pen en el 2002, o incluso con Macron-Marine Le Pen ahora hace poco, obviamente el electorado moderado y de izquierda va a ir a votar por Matei contra Kast o Kaiser. Y esa posibilidad de que pase Matei y alguno de los K está también vinculada. Primero, como te decía, así va solo un K y no 2. Ahí yo diría que la posibilidad crece exponencialmente, pero también está vinculado a cuánta competencia a su izquierda tiene la candidatura oficialista. Y eso está por verse, porque primero que están constituyéndose varios partidos. Y se constituyeron en realidad varios partidos, pero todavía no se constituyen en las 16 regiones. A la izquierda estoy diciendo, el Partido Popular, el Partido de Igualdad, el Partido de Trabajadores Revolucionarios, en fin. Y hay ánimo ahí de armar una coalición que llevara una candidatura que, por supuesto, supera el 5%. Los frustrados, si tú quieres, los críticos de la mutación experimentada por el gobierno. Luego la presencia de Marco Enríquez Ominami, que fue 3 veces candidato, ¿por qué no va a ir a una cuarta? Yo creo que el hecho de que no pudiera comprar la franquicia del Partido Radical para competir en la primaria puede terminar jugándole en contra, porque de algo sí estoy seguro, es que va a estar en la papeleta de todas maneras en la primera vuelta, sea como candidato independiente,
sumándose a los 340 que ya están buscando firmas, de los cuales va a salir uno o dos, ¿no? O bien soportado por esta alianza a la izquierda del oficialismo. Ujú. Depende si logra también Artés, porque ahí el 1% puede ser determinante, en fin. Ya, vamos a andar cerca de los 10 candidatos. Bueno, para las últimas elecciones han sido entre 8 y 10 candidatos, casi todas, en primera vuelta. 8 candidatos, claro, podría Ujú, haber 10 ujú. candidatos. Está por verse quiénes de los... Mira, yo revisé anteayer la lista de 342 y en verdad me resultaban completamente desconocidos. La gran mayoría solo creo tienen opción de llegar, bueno, Artés, que ya lo hizo una vez, Harold May Nichols, eh, Karim Bianchi, que es el senador más votado, si todos sus electores en Magallanes fueran a inscribirse, podría llegar a la papeleta. Del resto, yo creo que tiene más que ver con la facilidad para yo decía en tono de broma, si el Real Madrid abriera una web para reclutar a su centro delantero, en verdad serían miles los futbolistas profesionales y amateurs que postularían. Aquí es lo mismo. Ujú. Tú te inscribes, necesitas solo ser independiente, haber nacido en Chile y ser mayor de 18 años y no haber tenido condena previa para inscribirte. Y bueno, y le podrás contar a tus nietos que fuiste precandidato presidencial. Pepe, una discusión que pasa siempre un poquitito más colada, pero que es bien importante para el futuro de la gobernabilidad y de cómo funciona el Congreso. No vamos a tener reforma al sistema político, vamos a tener probablemente un Congreso bajo las mismas reglas que tenemos hoy día. Es la negociación de la lista parlamentaria y tuvimos ya en estos últimos 2 días un preacuerdo de pacto para la lista parlamentaria de esta nueva derecha, que son los partidos que lideran hoy día José Antonio Kast y Johannes Kaiser, además de los socialcristianos. ¿Cuánto también eso se transforma en una amenaza o en una ventaja eventualmente, electoralmente hablando, pero que pueda transformarse en un problema grande para el resultado del futuro Congreso una vez que se zanje la elección? Bueno, la comillas nueva derecha tiene con esta decisión garantizado un espacio relevante en el próximo Congreso. Y creo que es una amenaza importante para Chile Vamos. Si Chile Vamos no se apura, no aprovecha este espacio de oportunidad que le da el no ir a primaria para conformar la lista parlamentaria y comenzar su campaña junto con su candidata presidencial, porque esa es la fuerza que tiene Chile Vamos, tener una candidata presidencial que marca, está en la pole position hace rato, y si se mantiene, obviamente, la gente tiende a votar por la lista parlamentaria de su candidato presidencial. Uh-huh. Por eso había tanto deseo de que fuera Bachelet, porque de alguna manera protegía la lista parlamentaria. Yo creo que va a cumplir el mismo rol aquel o aquella que resulte ganador o ganadora de las primarias oficialistas. Pero es posible que la derecha sumada, y yo diría bastante posible que la derecha sumada, si se mantienen los datos de hoy, sume mayoría en ambas cámaras. Más fácil en el Senado que en la Cámara. De hecho, en el Senado ya tiene mayoría. Pero es una mayoría que será difícil de articular. No, es una mayoría, digamos, teórica. Uh-huh. No una mayoría efectiva. Imagínate a Evelyn Matei gobernando con un tercio de la Cámara, o no, ni siquiera, con 25% de la Cámara o 27% de la Cámara con los suyos, y otro 25% con una coalición formada por republicanos, nacionalistas libertarios y socialcristianos. De cualquier manera, cualquiera sea el candidato presidencial, no va a tener mayoría propia en el Congreso. Podrá tener mayoría teórica de su sector, pero no va a tener mayoría propia, es decir, leales a su gobierno, y va a tener que tejer. Y yo creo que esa es casi como la condición sine qua non de la democracia hoy día. Tú necesitas gobiernos y líderes que aspiren a construir consensos, a construir
acuerdos. La denostada democracia de los acuerdos tiene que volver por obligación para que el país funcione. Fíjate que lo que ocurrió con las pensiones prueba que no hay solo una cuestión de fragmentación, no hay solo el hecho de que hay demasiados independientes, hay el hecho de la falta de disposición y de voluntad política para construir acuerdos, porque cuando la hay, es posible. Lo probaron en la reforma de pensiones, que a mi juicio fue muy importante, porque cuando la democracia no entrega su delivery, o sea, no produce resultados, bueno, la gente, piensa tú, la reforma de pensiones duró 10 años, la gente empieza a buscar otros derroteros. Pepe, antes que se nos vaya el tiempo, hay un montón de temas que van a estar arriba de la mesa, probablemente en la discusión política, digamos, de la contingencia, así como se han metido en el tema de la seguridad en el fútbol y violencia en los estadios, y seguramente la contingencia la van a ir recogiendo, pero ayer apareció un debate que probablemente no prenda nada, pero vaya a saber uno, que se planteó a partir de las declaraciones de Janet Jara, cuando ella dijo que se describía como una persona del Chile real y como una especie de liderazgo popular que no provenía de la élite, y tuvo la respuesta de Jaime Mulet, que básicamente dijo que en el fondo lo que estaba haciendo era calificar de pituquito a los otros como si el origen fueran atributos que solo ella puede exhibir. ¿Cómo miras tú esa discusión y ese debate? ¿Y cuánto le puede rendir a Janet Jara, o por el contrario la puede terminar perjudicando? Bueno, yo creo que es lo que hace su diferencia. Cada candidato buscará su diferencia, su diferencial, y eso no es dramático, ¿ah? En Toá, la experiencia y la trayectoria, en Mulé, su condición de hombre de regiones, Vinter en la condición yo diría, de ser integrante del ethos frente amplista y el corazón del gobierno. Y Janet Jara, por supuesto, su condición de salida es decir, un presidente como tú. Claro. Y bueno, habrá que ver qué cosas son las que mueven al elector, no solo ahora, en las encuestas, en las preguntas, sino que a medida que se va acercando la elección. Porque mi tesis es que a la medida que se va acercando la elección, el carisma, la simpatía, empieza a ceder su lugar a la capacidad, a la creencia de la capacidad que tiene el candidato o candidata para gobernar, porque votar por alguien es como entregarle las llaves de tu casa o de tu empresa para que la administre, es entregarle las llaves del país para que lo conduzca a buen destino. Y eso hace que candidatos que son muy resonantes, innovadores y que emergen, así la rompen, pero empiezan después a desmoronarse porque la gente dice, bueno, ¿y con quién va a gobernar? ¿Tendrá o no tendrá las capacidades de hacerlo? ¿Ha probado anteriormente si puede o no puede? En fin, esas dimensiones de la personalidad o del carácter empiezan a cobrar más relevancia en la medida que tú te acercas al momento de la elección. Pepe Out, conversando con nosotros esta mañana. Gracias, Pepe, por estar aquí en Infinita también. Gracias a usted. Un abrazo. Buenos días. Gracias, Pepe. Manuel. 8:28 minutos.